Juan 15, por favor. Juan 15. Y yo no sé qué tan acostumbrado, qué tan, mejor dicho, familiarizado estás con los temas de la agricultura y sembrar y no sé qué tanto, pero yo, la verdad, lo único que sé y lo único que recuerdo es que cuando era niño, en la casa donde vivía mi abuela, había muchos árboles de guayabas. Entonces mi abuelita me ayudaba a treparme en el techo para entonces yo ayudarle a recabar las guayabas y luego ella y yo nos las comíamos. Así que lo único que sé de agricultura, de cosechar y esas cosas es comerme el fruto. A lo mejor tú sí sabes eso. Pero Jesús va a utilizar una ilustración para enseñarnos un principio muy importante en nuestra vida espiritual. Juan 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos, ahí vamos a estar y después de leer vamos a hacer una oración y entramos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos das instrucciones, Señor, porque nos permites tener ideas claras, Señor, enseñanzas claras acerca de lo que esperas de nosotros, Señor, y nosotros lo que esperas que hagamos para ti, Señor. Gracias por darnos estas promesas, darnos esta enseñanza y permitir, Señor, que podamos participar de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y esta afirmación que hace Jesús es muy interesante porque quiero que recuerdes que a partir del capítulo 13 en adelante, Jesús está hablándole a sus discípulos. Toda esta discurso, toda esta sermón que está dando Jesús, todas estas enseñanzas, forman parte de un mismo suceso. En el capítulo 13 comienza esta cena de Pascua, esta celebración. Quiero recordarte que Jesús va a recordarles que Él va a ser crucificado. Al mismo tiempo Jesús les va a anunciar que alguien les va a traicionar, Judas, y al mismo tiempo va a decirle a Pedro que él le va a negar. Todo esto en una cena y en una celebración que está causando dolor, conmoción en los discípulos. Y en el capítulo 14 Jesús les va a hablar a ellos y les va a dar grandes promesas, que va a construir una morada para ellos, que Él va a regresar por los discípulos. Les empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, las promesas de ser escuchado en sus oraciones, en fin, 8 promesas que estudiamos en el capítulo 14. Y al terminar el capítulo 14, en el versículo 31, dice Jesús, levantaos, vámonos de aquí. Entonces, parece que ahí está pasando a otro lugar, y es que a partir del capítulo 17, Jesús va a llegar al huerto de Getsemaní. Entonces, tal parece, no hay un consenso entre los estudiosos, que dónde están en este lugar. Pero mira, déjame explicarte un poco. Es como cuando tú de pronto dices, vámonos, estás en casa, vas a salir, dices, vámonos. No significa que inmediatamente ya saliste de la casa, sino que normalmente cuando tú dices, vámonos, pues en ese momento mágicamente, pues vas por un suéter, el otro va por su bolsa, el otro va por la mochila, el otro las llaves del carro. Es decir,
está sucediendo esto probablemente en ese mismo lugar, y así es como comienza esta escena. Se levantan de la mesa, se paran, están hablando y comienzan un camino hacia el huerto de Getsemaní. Están en una parte alta y van a pasar por un costado del templo, y el camino y Jerusalén es muy común encontrar vides. Era muy común esta figura del fruto de la vid. Déjame decirte algo, el agua era algo muy escaso, así que la vid y cultivar la vid era un elemento para poder saciar su sed. Era algo muy importante, era algo muy familiar. Pero no solo eso. Israel se creía la vid del Señor. Y ahorita vamos a estudiar unas escrituras donde vamos a encontrar esto. Jesús utiliza en este contexto de sucesos que están pasando, Jesús va a enseñar algo importantísimo y fundamental, y es cómo vivir para los propósitos de Dios y glorificarle. ¿Sabes? Los discípulos han escuchado esas promesas que Dios les ha prometido para su vida y para el futuro. Pero mientras estamos en el presente necesitamos cómo vivir el presente. Y los discípulos saben algo, que Jesús les ha llamado para cumplir una misión, y ellos sienten una gran incapacidad. Saben que no pueden. Y entonces Jesús, que sabe lo que necesita sus discípulos, que sabe lo que nosotros necesitamos, va a responder. Y sabes, responde muy sencillo. ¿Sabes qué es lo que dice? Está ahí en el verso 5. Separados de mí, nada podemos hacer. Y esta es la enseñanza que está en el corazón de este pasaje. Separados de Él, nada podemos hacer, no se puede hacer nada. Eso es lo que Jesús quiere decirles. Eso es lo que Jesús hoy quiere decirnos. Y la clave entonces, ¿cuál es? Por lo tanto, necesitamos permanecer en Él. Pero no solo eso, sino que dice que permanezcamos en Él y Él en nosotros para llevar mucho fruto. Es decir, separados de Él nada somos, no podemos hacer nada. No es que, bueno, pues puedo hacer algo. No, nada puede hacerse sin Él. Cumplir los propósitos de Dios, vivir para Dios, no se puede vivir sin Cristo. Por más que vengamos a la iglesia, por más que leamos nuestra Biblia, por más que hagamos cosas piadosas, cosas buenas, si Cristo no está ahí, entonces no estamos haciendo nada. Y eso es la gran enseñanza, otra vez, separados de Él nada podemos hacer, y entonces tenemos que permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer significa una cercana y continua relación con Cristo, una unión permanente con Cristo a través de la fe y el amor. Es decir, vamos a vivir en Él y vamos a vivir para Él. Esto es lo que Jesús está diciendo. Ahora, lo va a explicar a través de usar esta ilustración, de usar esta metáfora de la vid. Y lo que primero Jesús dice es: yo soy la vid verdadera. Y entonces, por implicación, esto significa que entonces hay una vid que no es la verdadera, o que es la vid pirata. Y es que déjame decirte una cosa, Salmo 80, versos 8 al 10 nos enseñan que esa vid es Israel. Y siempre, y ahorita lo vamos a ver en estos tres pasajes, siempre que se habla de Israel como la viña de Dios, se habla para ejemplificar que Israel no dio el fruto que se esperaba. Nada más que, ya sabes cómo somos, nosotros nos acomodamos el tema, pues somos la vid. No, pues el ejemplo es porque no cumples los propósitos, no diste fruto. Mira, Salmo 80, verso 8 y 10. Dice así: hiciste venir una vid de Egipto. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Ahora, Isaías 5, 1, 4, la parábola de la viña. Isaías 5, versos 1 al 4. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Es decir, agrias. Jeremías 2:21 dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y es que mira, Israel fue escogido por Dios. Desde Abraham, Dios escogió a Abraham para que de él surgiera la nación de Israel, Génesis 12. Y lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel es luz para las naciones, hacer un pueblo escogido, alguien que viviera conforme los propósitos de Dios. Así que la vida es un símbolo de pertenencia y propósito. Ser un pueblo de Dios, ser un pueblo para Dios. Esto es lo que el pueblo de Israel tenía como misión, ser luz a las naciones. Pero Israel no dio ese fruto que se esperaba. Israel desobedeció, falló a Dios, no cumplió el pacto, se rebeló contra Dios. Y aún así, a través de esta plan de salvación, a través de esta nación de Israel, Dios levantó al Mesías y trajo a Jesús. Pero el pueblo de Israel falló. Así que entonces lo que está diciendo Jesús, al decir yo soy la vid verdadera, está diciendo no es a través del pueblo de Israel, no es a través de ellos que vas a alcanzar la salvación, sino que tienes que unirte y estar unido a la vid verdadera que es Cristo. Y entonces, tanto judíos como gentiles o no judíos necesitan a Cristo y estar enraizados a Cristo para alcanzar la salvación. Y esto es algo muy fuerte porque los judíos se sienten así, la viña, la vid del Señor. Jesús es el verdadero siervo de Dios. Israel era ese siervo de Dios como nación, pero Jesús está diciendo, yo soy el verdadero siervo de Dios. Yo soy el verdadero instrumento de Dios para salvación. Yo soy la vid verdadera. Y mira esta similitud, por eso la ilustración. Israel fue escogido por Dios y los discípulos fueron escogidos, fueron elegidos por Jesús. Están en las mismas circunstancias. Ambos tenían una misión y un propósito, pero Israel fue incapaz de cumplir ese fruto, de ser bendición a las naciones, de ser luz a las naciones. Y los discípulos también se sienten incapaces de cumplir los propósitos de Jesús, de ir y predicar el evangelio, de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿No te identificas tú con ellos? ¿No te sientes tú así? Yo sí. Y entonces Jesús va a explicar que aunque Él no esté ahí, que aunque Él se vaya, ya ha dado muchas promesas, aunque Él no esté ahí, ellos pueden dar mucho fruto para Dios. Jesús no va a estar ahí, pero ellos van a estar unidos permanentemente, ligados a Jesús. Tú y yo estamos ligados a Jesús, como las ramas a un árbol. Esa es la ilustración. Jesús dice, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el verso 5 dice que los discípulos, dice, vosotros son los pámpanos. Entonces, a ver, Jesús es la vid, el Padre es el labrador y los pámpanos somos los discípulos, son los discípulos. Ahora, brevemente, ¿qué es una vid? Bueno, es un árbol como trepador, es un árbol que puede llegar a ser muy alto, pero entre más alto sea este árbol, menor calidad van a tener su fruto. Por eso los viñedos son árboles cortos. Entre más corto sea, los nutrientes de la tierra van a ser absorbidos más por las ramas y entonces el fruto va a ser más delicioso. Otra característica del árbol de la vid es que sus tallos son leñosos, es decir, son como troncos de los cuales se van a desprender a su vez unas ramas que son como unas enredaderas que van a salir de entre esos troncos.
Así que esas ramas o sarmientos son los pámpanos. Pero los pámpanos son esas ramas verdes que no han dado fruto. Es lo que se llama sarmiento verde. Ese sarmiento verde, ese pámpano, en esa rama está todo lo que se necesita para que la planta dé un fruto. Pero nada más se ve una rama. Y eso es bien interesante. Porque por la gracia de Dios tú y yo, cuando recibimos su gracia y somos llamados y Él nos permite ser discípulos, en nosotros espiritualmente está todo lo que necesitamos espiritualmente para dar fruto. Solo que necesita maduración y necesita cuidado. Así que los pámpanos son esas ramas, son esos sarmientos que van a crecer y van a irse dando hasta dar el fruto. ¿Cuál es ese fruto? Las uvas. Necesitan tiempo, necesitan madurez y necesitan cuidado. ¿Quién es el que le va a dar cuidado a esos pámpanos? El versículo 2 nos dice que es Dios. ¿Y qué va a hacer el labrador? Nos dice, afirma, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y eso es lógico, porque ¿para qué tendrías un viñedo? ¿Para qué tendrías hectáreas de un cultivo si no es para que te dé fruto? Ahora, quiero decirte que nos vamos a enfrentar con algunos versículos que parece que nos está juzgando por no dar fruto y parece que nos está desechando completamente. Y sí, hay un punto donde hay un juicio y hay una disciplina cuando no estamos dando fruto. ¿Cuál es esa? Bueno, viene el labrador y dice que el que no lleva fruto lo va a quitar. Ahora la idea no es que lo arranque, lo avienta, sino normalmente las ramas, como son una enredadera, cuando no son débiles, se van cayendo al piso. Entonces la idea no es que las quita, sino la idea es que se pone un soporte, un palo, se pone algo, un brazo, algo que sostiene esa rama, la levanta para que no esté en el piso, sino para que esté más cerca del sol y entonces pueda, a través de los nutrientes del sol, darle un tiempo más para que pueda dar fruto. Pero también está el otro supuesto, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿ok?, va a ser limpiado, va a ser podado. Y sabes, en nuestra vida necesitamos a veces ser podados. Hay cosas que necesitan ser cortadas. ¿Para qué? Para llevar más fruto. ¿Te das cuenta? Hay un proceso. Dice, y les aclara, porque entonces los discípulos han de haber quedado, híjole, ¿será que sea sin fruto? ¿Será que hay más o menos o mucho? Y pues yo creo que todos estaban en la que, pues no, nos van a dar cuello. Pero Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí está Jesús recordando algo que él mismo ya les había dicho en Juan 13:10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí en Juan 13 estaba Judas con ellos. Pero en este momento, recuerda, Judas ya no está con ellos. O sea, ya hubo una primera poda. Pero te recuerdo algo, Pedro está ahí y Pedro está a punto, a unas horas de negarle. ¿Pedro fue completamente desechado? No, ¿verdad? Bien, pues lo podaron para que fuera limpiado y después pudiera dar mucho fruto. La palabra de Dios nos poda, nos lleva a puntos en nuestra vida para hacer cortes en nuestra vida, para tomar decisiones, para que nos lleven por el camino del discipulado. ¿Qué espera? ¿Cómo es esto del discipulado? ¿Qué espera de Jesús de sus discípulos? Que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y la palabra va haciendo eso y va nutriendo eso para permitir dar ese fruto. Jesús más adelante en Juan 17 va a orar por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que sí, hay un proceso donde se está limpiando nuestra vida. Y es lo que le está diciendo. El propósito central aquí es dar fruto. Está hablando de dar fruto, no de desechar. Pero la clave está, como lo dije al principio, separados de Él, nada podemos hacer. Por eso el verso 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer. Y si pudieras subrayar ahí todas las veces, el énfasis de este pasaje está en permanecer y la palabra en mí. 11 versículos, 11 veces que se dice permanecer y en mí. Ahí está, tenemos que estar en una continua y cercana unión a Cristo. Se trata de estar en una relación con Él, porque al estar unidos, como las ramas están unidas al tronco y se alimentan de la savia, se alimentan por estar conectadas, así nuestra vida está unida y somos participantes de la naturaleza divina. Cuando leemos esto, entonces, recuerdas, acabamos de estudiar 2 de Pedro 1:3, ¿recuerdas? Por eso Pedro está diciendo que ahora somos participantes de la naturaleza divina, porque estamos unidos a Él. Estar en la vid, estar unido a la vid, estar unido a la vid que es Jesús, es que la vida de Jesús fluye en nosotros y entonces produce un gran fruto. Así que el dar fruto es el resultado inevitable de estar unidos a Jesús. No es algo, o sea, nunca hemos visto a un árbol de manzanas estar pujando para dar manzanas o llorando por dar manzanas. O da fruto o no da fruto. Dios puede hacer todo sin el hombre, pero el hombre no puede hacer nada sin Dios. Y el punto es que nosotros necesitamos reconocer eso. Separados de Él, nada podemos hacer. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero recuerdo ahorita el pasaje de la parábola del sembrador, y cito Lucas 8:15, hablando, ¿te acuerdas?, de los diferentes tipos de tierra. Dice: el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tú y yo tenemos que retener, tenemos que permanecer con perseverancia. Pablo dice en Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Tenemos que estar fundados, arraigados, sobreedificados, unidos a Él. Esa es la idea. El mismo apóstol Juan en las cartas, en su primera carta de Juan 2, verso 6, dice: el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, que yo tengo que poner toda mi atención para estar unido a Él. Así como la rama separado del árbol no puede dar fruto, nosotros no podemos dar fruto si estamos separados de Él. Si puedo hacer algo, si puedo retener la palabra, si puedo estar edificado, si puedo hacer lo que Él me pide, es porque estoy unido a Él. Por eso el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y estas son las consecuencias naturales de no permanecer unidos al tronco. Cuando no estamos unidos a Cristo y no estamos perseverando, permaneciendo, no hay fruto en nuestra vida. No hay fruto, no hay satisfacción, hay sequedad, hay ardor, hay calor, hay fuego. Ciertamente eso pasa. Y llega un punto en que, pues, si esa rama no está dando fruto, tiene que ser quitada porque si no puede atraer una plaga u otra y seguir dañando a los demás. Pero sí, estamos ante unas palabras donde ciertamente Jesús nos está diciendo en qué consiste esto, estar unidos a Él, y de pronto pensamos en nuestra vida y decimos: creo que mi vida, ¿cómo le hago? A lo mejor Dios me quitará, Dios me cortará. No se trata de eso.
Se trata de que pongamos nuestra vista en el lugar correcto y es en buscarlo a Él. ¿Seré acaso yo de los que serán cortados? Bueno, si tú has sentido dolor por tus pecados y si tú hoy sientes dolor porque no estás haciendo lo que te corresponde, entonces necesitas ir a Cristo y significa que estás sintiendo dolor por tu pecado. Entonces eres pámpano que está unido. Necesitas acercarte a Dios con confianza. Me recuerda un pasaje también en 1 Corintios 3, 11 al 15, que dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El énfasis no está en pensar en si seré quitado o no. El énfasis está en permanecer, porque Él quiere que demos fruto. Y ahorita vamos a ver qué clase de fruto. Pero necesitamos estar en Él, permanecer en Él. Otra vez, si vamos desde el verso 4, permanecer en mí. Luego dice, verso 4 al final, si no permanecéis en mí. Verso 5 dice, el que permanece en mí. Luego el verso 6, el que en mí no permanece, en Él. Y esto es lo que Jesús quiere hoy recordarnos y está recordando a los discípulos. Verso 7 dice, si permanecéis en mí. Y entonces ahora agrega algo más, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y es que si has estado siguiendo siguiendo los estudios en el Evangelio de Juan, o has leído el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta cuántas veces Jesús les ha hablado, cuántas veces ha estado hablándole a las multitudes, hablándole a los discípulos, hablando con los religiosos, hablando con los escribas, hablando con los sumos, hablando con todos ellos. Y desechan sus palabras, las hacen a un lado. Pero hoy Jesús le está diciendo, toma estas palabras que te estoy diciendo, todo lo que te estoy diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en nosotros. Si quieres una clave para permanecer en Él es permanece en su palabra. Permanece en su palabra. Que sus palabras estén en nosotros y entonces la consecuencia de permanecer en Él más permanecer en su palabra, permaneciendo en su palabra, es que podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. Y tú dices, como lo veíamos hace tiempo, ¿será que sí? Bueno, sí, porque alguien que está permaneciendo en Cristo, que está unido, que está agarrado permanentemente, solamente va a pedir lo que Él quiere, no lo que Dios quiere, no lo que la persona quiere. Es una oración centrada en glorificar a Dios. Puedo pedir y tener certeza de la respuesta. Alguien que permanece unido a Cristo va a buscar glorificar al Padre, no glorificarse a sí mismo. Por eso hay certeza en que tendremos respuesta. Todo lo que pidamos para poder permanecer en Él, Él nos lo va a dar. ¿Qué necesitas? Él te lo va a dar. Todo lo que necesitamos para permanecer en Él. Y esto me lleva entonces que permanecemos en Dios a través de la palabra y permanecemos en Jesús a través de la oración, en comunión. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Como ya te dije hace rato, verso 2, fruto, versos 5 y 8 hablan de mucho fruto. No es poquito, es mucho, es abundante fruto. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué significa dar fruto? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué resultados? ¿Qué debe pasar en nuestra vida? Primero, ese de dar fruto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 1:13, está hablando del fruto como ganar almas para Cristo. Necesitamos dar fruto así, ganar almas para Cristo. Romanos 6:22 habla que habiendo sido libertados del pecado y habiendo sido hechos siervos de Dios,
ahora tengamos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santidad, la santificación es un fruto, es decir, estar viviendo para los propósitos de Dios. Eso significa santidad, estar apartado, haciendo los propósitos de Dios. Romanos 15:28 también, por ejemplo, liga este dar fruto con el poder ayudar o dar con liberalidad a otros en necesidades. Es otro fruto. No estoy diciendo que sean los únicos frutos, es frutos que menciona el Nuevo Testamento, menciona la Biblia. En Colosenses 1:5-6 está hablando de la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a nosotros. Dice, así como a todo el mundo y lleva fruto. Y dice que desde el día que hemos oído y conocido la gracia de Dios, crecemos. Hay un fruto de crecimiento que tenemos que dar en la fe y en el Evangelio. Tiene que haber eso en nuestra vida. Hebreos 13:15 dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Pero el fruto por excelencia, ¿cuál es? Gálatas 5. Y te pido que me acompañes. Gálatas 5. Ven, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está el fruto que debe dar nuestra vida, el resultado. Un discípulo está en crecimiento, en proceso. Y sabes, es interesante que una rama de la vid no está dando fruto todas las temporadas y todo el tiempo, ¿o sí? No. Da fruto en su tiempo. Da fruto en su momento. Y como en toda la agricultura hay ciclos, cada planta, cada árbol, cada cosa tiene su ciclo. Tiene que sembrarse de un modo, tiene que podarse de un modo, tiene que darse un cuidado en una fecha, de muchas maneras, tiene un ciclo. Y sabes, nuestra vida tiene ciclos y tiene temporadas. Las temporadas de la vida, ahí están. Las tenemos que ir enfrentando como vienen. Y todas ellas tienen como el propósito ayudar a que demos fruto. Así que un discípulo está en crecimiento, está unido al maestro, está dando fruto en el momento en que tiene que dar fruto, enfrentando las temporadas siempre unido, siempre unido. Hay una temporada donde está seco. Y sí, en nuestra vida hay tiempo de sequedad también. Y no por ello significa que está lejos Dios de nosotros o que nosotros estamos mal. Pero hay una temporada así. Pero viene otra temporada donde ¿qué? Comienza a brotar esas hojitas de ese pámpano. Y luego pasa el tiempo y va recibiendo alimento y se va nutriendo y entonces da un fruto y luego viene alguien y corta ese fruto y luego las hojas que están ahí se van a caer y viene el otoño y otra vez comienza ese ciclo. Así es nuestra vida. Pero no por eso, a veces pensamos que porque estamos en una temporada de sequedad, ya me cortaron del árbol y por eso estoy seco. No, esa es la sensación que tú y yo tenemos a veces. No porque esté seco, no porque haya unas ramitas, no porque no veas un grande fruto como el que estamos leyendo aquí, significa que estás separado del árbol, estás unido. Es que entonces necesitamos hacer conciencia en nuestras vidas de estar unidos a Él, de estar permaneciendo en Él. Estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Regresamos a Juan y lo que Juan va a decir ahora es, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora dice, permaneced en mi amor. Entonces tenemos que permanecer ¿en qué? En Él. Sus palabras tienen que permanecer en nosotros y nosotros tenemos que permanecer en su amor. Y lo que Jesús está diciendo es algo fuerte, es algo confrontador a sus discípulos, es algo igual para nosotros entender esto, pero Él nos está hablando con amor y está hablando de una unión, nos está poniendo como ejemplo la unión, el amor que hay entre el Padre para Él. Es el mismo amor que Él tiene por sus discípulos, es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Permanezcamos también en su amor.
Jesús ama a sus discípulos. Jesús te ama con la misma clase de amor del Padre. ¿Y cómo se demuestra el amor? ¿Cómo demuestras? ¿Cómo permaneces en ese amor? Obedeciendo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es la prueba máxima del amor? La obediencia. El amor se demuestra y se permanece en amor a través de la obediencia. Así que hay cosas que tenemos que hacer tú y yo. Hay cosas que tenemos que cumplir. Pero las podemos cumplir cuando nos acercamos a Él y permanecemos en Él. Nos hacemos conscientes de estar unidos a Él. Es que ahí está la clave. Ahí está, y es ahí donde nosotros nos equivocamos y nos somos engañados porque nos sentimos lejos de Dios, pero no ha sido cortada tu rama. Puede estar seca, puede no estar dando el fruto que debe estar, pero estás unido a Él. Necesitas activar tu vida espiritual permaneciendo en su palabra, o mejor dicho, que sus palabras permanezcan en ti. Permanecer en su amor, porque entonces, verso 11, estas cosas que Él nos ha hablado son para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Has sentido alguna vez esa satisfacción de haber logrado algo? Sí, ¿verdad? Cuando logras algo que te propusiste, cuando alcanzas un logro, algo que batallaste mucho, algo que fue difícil. Bueno, está hablando de eso, de tener una satisfacción plena en esto. No es sufrir para tener esto, es que hay un gozo y ese es el gozo de Cristo. El gozo de Cristo, ver que sus discípulos están dando el fruto que Él espera. Así que lo que está diciendo Jesús es que esta satisfacción de participar en los propósitos, en el llamado que Él te ha dado, se convierta en gozo. Aunque no veas el fruto, aunque no sientas bonito, aunque estemos en una temporada distinta. ¿Somos incapaces de hacer algo para Dios? Sí, somos incapaces de vivir para Dios, pero si permanecemos en Él, Él va a hacer su obra en nosotros. Y ese es nuestro gozo, y ese es el cumplimiento de nuestro gozo. Va a haber fruto. Si yo permanezco en Él, va a haber fruto. Sí va a haber fruto. Se va a cumplir. Él no va a dejarnos abandonados. Él va a hacer, podemos confiar en el labrador que va a estar podándonos, que va a estar haciendo cortes, que va a estar limpiándonos a través de la palabra hasta que se cumpla. Podemos tener ese gozo desde ahora, estar gozoso al saber que Él va a obtener de nosotros lo que Él quiere, porque no depende de nosotros. Otra vez, punto central de lo que Jesús nos quiere decir es: separados de Él, nada podemos hacer. Entonces yo tengo que permanecer en Él, estar unido a Él, estar junto a Él. Y hoy es cómo tú te sientes, qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan fructífero, qué tan seco, no lo sé. Pero cualquier cosa que tú puedas sentir en tu vida espiritual, necesitas entender que no estás arrancado, no has sido arrancado. Si estás abajo, Dios quiere levantarte y ponerte más cerca del sol. Si estás en una temporada de sequedad, no pierdas la confianza en Él. Va a venir el tiempo en el que des ese fruto y venga ese fruto. Tú tienes que permanecer en Él. Hay 6 cosas que veo aquí, con esto vamos a terminar. 6 cosas que hay aquí y que son justamente lo que Dios hace cuando permanecemos en Él. Número 1, ya lo he dicho y estamos recapitulando, somos limpiados. Somos limpiados, somos podados para llevar más fruto. Número 2, el propósito de todo esto no es desechar a nadie, sino es dar fruto. Número 3, pedir y obtener una respuesta. Y sí, siempre la clave para obtener algo está en el pedir. Como dice por ahí, el del pedir está el dar, ¿no? Bueno, Santiago lo decía de diferente manera.
Pedid y no recibís porque pedís mal, ¿verdad? Pero cuando estamos conectados a Él, podemos pedir bien. Y aún nuestras oraciones, que pueden ser torpes, para Dios que es todopoderoso, aun cuando nosotros oremos de un modo, Él es tan poderoso que puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Efesios 3:20. Eso es maravilloso. Entonces, somos limpiados, podemos dar fruto, podemos pedir y obtener respuesta, podemos permanecer en el amor. Y número 5, en el gozo. ¿Todo por qué? Por el elemento número 6 y base de esto, por permanecer en Él. Quiero terminar leyendo el Salmo 1. Salmo 1. Y lo conoces. Pero el Salmo 1 es una ilustración de lo que acabamos de hablar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y sabes quién es ese hombre perfecto? Ese hombre perfecto es Jesús. No hay otro que haya podido cumplir esto. Pero podemos identificarnos en eso a través de Jesús. Permanecer en Él es esto: en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te das cuenta? Está hablando de Jesús, pero al final está hablando de lo que significa permanecer en Él. Ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto ¿en qué? En su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y a veces solamente nos quedamos con eso de y todo lo que hace prosperará. Entonces todo, pero el fruto en su tiempo. Jesús está hablando de tiempos, de momentos, de circunstancias. La clave está en separados de Él, nada podemos hacer. Por eso permanezcamos en Él. Será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas. Y entonces si su hoja no cae, todo el proceso, no es que la hoja nunca vaya a caer de un árbol, sino que cae en su momento para que siga dando fruto, para que venga otra vez otra temporada y dé más fruto, y para que venga otra temporada y dé más fruto. Vamos a orar, y donde quiera que esté ahora y tú estés conectado o no con Cristo, que sientas que tan lejos o no, recuerda, estás unido a Él. Estás por la fe, por el amor, unido a Él. Permanece en Él, busca intencionalmente permanecer en Él. Busca permanecer intencionalmente en su palabra. Busca permanecer intencionalmente en oración. Busca eso. Señor, gracias por tu palabra y simplemente nos encomendamos a ti, Señor. Sabemos que cada uno estamos en diferentes temporadas, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, pero por tu gracia hoy podemos recordar que estamos unidos a ti como una rama a un árbol, Señor. Yo reconocemos que no podemos dar fruto, no podemos hacer nada separados de ti, Señor. Pero hoy también reconocemos que tú has hecho todo para habernos unido, injertados a ti, Señor. Para que la vida espiritual, Señor, la vida tuya pase para nuestras vidas, Señor. Ven hoy y ayúdanos, Señor. Ven hoy y manifiéstate en nuestras vidas, Señor, para que podamos decidir permanecer cada día en ti, cada día, Señor. Y entonces pueda dar el fruto, es decir, vivir para ti, vivir en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.